En el presente video vamos a resolver un problema de dinámica de el libro que ven en pantalla. Es de estos autores y en su novena edición. Y como pueden apreciar, es el libro muy conocido por ustedes de dinámica. La primera mitad del libro es dinámica de la partícula y la segunda mitad dinámica del cuerpo rígido. Estos problemas corresponden a dinámica del cuerpo rígido. Ahora bien, el problema 15.10 es el que vamos a resolver en este video. Y de lo que trata es lo siguiente. Es una forma un poco extraña, es una placa. El problema nos habla de una placa EFDH, ese rectángulo, que fue soldado a esta barra AC. Entonces en el punto B es donde hay soldadura. Y a final de cuentas entonces toda esta figura amorfa representa un cuerpo rígido. Es solamente un cuerpo rígido, no quiere decir que haya dos, sino que fueron unidos mediante soldadura. Rígidamente unidos, que es muy importante. Rígidamente significa entonces que no se deforman y para términos cinemáticos, dado que ahorita no estamos en el área de cinética, sino simplemente en cinemática, no tiene peso. Pero ya cuando nos adentremos en el mundo de las fuerzas, sí que va a tener un cierto peso. Entonces, nos dice que, vean, el ensamble gira, muy importante, gira alrededor del eje AC, gira alrededor de esta barra extraña, con una velocidad angular constante, muy importante, es constante, de 9 radianes sobre segundo. Ya nos dan la magnitud. Si el movimiento es en sentido, ojo a esto, que es muy confuso en estos libros, no sé por qué nunca lo explican tan bien, pero vamos a tratar de explicarlo aquí. En sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se observa desde C, y ahora sí lo que nos pide, la velocidad y aceleración de F, es decir, de este punto que está aquí. Ok, nos dice que el movimiento es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, va a girar así. Vean la punta de mis dedos y va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, pero nos dice que viéndolo desde C es muy extraño eso, porque bien lo podría estar viendo para acá, en este sentido, o lo podría estar viendo en este sentido. Pero vamos a suponer que dado que está explicando que es el punto C, lo está viendo en este sentido en el que apunta precisamente el lápiz. Si es en este sentido, a ver, déjenme pensar. No, más bien sería en sentido contrario, sería en este sentido. Y ahorita me explico por qué. Dice que está girando en contra de las manecillas del reloj. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Y vean, esta flecha va a pasar por debajo de esa barra. Y ahora sí pasa por arriba. Vean el sentido que tiene la flecha. Aquí pasa por abajo y aquí sí pasa por arriba. Entonces tiene ese giro. Al tener ese giro, ustedes aplican la regla de la mano derecha. Simplemente, ¿en qué consiste la regla de la mano derecha? Imaginen que están desatornillando un tornillo, cualquiera que vean por ahí. Traten de desatornillarlo así con toda la mano. Lo giran y el pulgar, voy a alejar un poco esto para explicar. Al girar, el pulgar les dice en qué sentido es el giro. Por ejemplo aquí, si nosotros tratáramos de girar con respecto a esa flecha, vean, sería este sentido y el pulgar me indica la dirección. Por lo tanto, la dirección, ahora sí acercamos de nuevo, la dirección precisamente es esto. Si no hay muchos más ejemplos en internet, solamente busquen regla de la mano derecha y podrán encontrar más ejemplos. Pero justamente así identificamos que es la dirección de la omega o bien de la velocidad angular. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos eso? Es lo que nosotros tenemos que realizar. Y para ello vamos a hacer uso de nuestro cuaderno o bien hojas en blanco. Y lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier problema, es anotar el número de problema para llevar un orden. Es el problema 15.10.
punto 10. Y recordando que es de este libro de dinámica. Y entonces vamos a anotar lo que es importante para nosotros. Lo que es importante es qué pide el problema. Precisamente el problema pide la velocidad, vamos a ponerlo como vector, del punto F y la aceleración del punto F. Esas dos son las que no sabemos. Pero ¿qué datos nos da? Nos da el siguiente dato muy importante. Nos dice que la velocidad angular de todo ese cuerpo rígido, y vamos a poner los subíndices CA, es igual a 9 radianes sobre segundo. Y para ello ya tenemos la magnitud, pero si recordamos de un vector, tenemos tres valores muy importantes: magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el valor numérico que tiene el vector. La dirección es hacia dónde apunta el vector. Y el sentido ya viene implícito en el signo de nuestro vector, o en los signos, si tiene muchas componentes. Si volvemos a ver nuestra figura, veremos lo siguiente. Vean, esta omega o esta barra total AC evidentemente tiene componentes en los tres ejes. No está ni girando en Y, ni girando en Z, ni girando en X, sino que en una composición de los tres ejes. Por lo tanto, es necesario calcular ese vector dirección. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de la siguiente forma. Ustedes de preferencia pueden hacerlo en su libreta, pero vamos a tratar de hacerlo aquí para que sea más visual. Tenemos entonces nuestro vector R de C con respecto a A. Es un vector que nos va a ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque sobre esa línea está omega. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos llegando al punto deseado y partiendo del punto de referencia. Entonces es muy fácil, vean. Aquí está X. Entonces recorremos 350 en X o bien 350 en Y. Después recorremos menos, vamos a bajar de Y, bajamos 100 y después bajamos otros 100, menos 200 unidades en J o en el eje Y. Y finalmente, vean, del punto A al punto C hay 200 unidades en el eje Z, o bien su vector unitario K. Y listo, ya tenemos nuestro vector posición. Regresamos a nuestra libreta y copiamos ese vector posición. Entonces nosotros tenemos que R de C con respecto a C, que significa el punto al que quiero llegar, y A es el punto de referencia. Siempre pueden aprendérselo de esa forma. Copiamos el resultado: 350 en I menos 200 en J más 200 en K. Y ahora lo que queremos es hacerlo unitario. Para hacerlo unitario, ya sabemos nuestra fórmula. Es el mismo vector entre la magnitud del vector. Y para ello entonces tenemos que hacer lo siguiente. ¿El vector cuál es? Pues lo repetimos aquí: 350 en I menos 200 en J más 200 en K. Y lo vamos a dividir entre su magnitud. ¿Su magnitud cuál va a ser? No es otra más que raíz cuadrada de todas las componentes. 350 al cuadrado más 200 al cuadrado más 200 al cuadrado. Aquí no se preocupan por el signo, porque el cuadrado, si es menos, menos por menos va a ser más. Entonces siempre va a quedar positivo. Calculamos esto y obtenemos lo siguiente.
Dividimos 1 por 1. En la primera componente nos va a quedar 7 novenos en I. Después, menos 4 novenos en J. Y más 4 novenos en K. Estos novenos no son ninguna coincidencia. Aquí abajo me quedó 450. 350 entre 450 son 7 novenos, si gustan comprobarlo. Y este 9, como les comento, no es ninguna coincidencia. Vean cuál es la magnitud de omega. Es 9. Precisamente el autor lo hace para que sea fácil eliminarlo al momento de multiplicarlo. Entonces aquí tenemos un escalar, pero como yo ya sé su dirección, lo voy a hacer vector. Dirección y sentido. El vector omega es igual a su magnitud multiplicada por su dirección. 9 entre 9, 1, que nos queda 7i, menos 4j y más 4k. Entonces vean cómo ya obtuvimos el vector omega, que es el vector velocidad angular, fundamental para resolver este tipo de problemas. Ahora, lo que nos menciona el libro es la siguiente fórmula y que ustedes ya deberían aprendérsela porque es realmente importante. La velocidad de cualquier punto es la siguiente fórmula. Por ejemplo, del punto F va a ser la velocidad de un punto que yo conozca. Y en este caso, ¿qué punto yo conozco? Generalmente son los puntos fijos. Pero en este caso no hay punto fijo. Vean, el cuerpo está ahí rotando como que en el espacio. Entonces, ustedes ahora se deben preocupar por su centro. ¿Cuál es el centro de la figura? Evidentemente es el punto B. Este va a ser nuestra referencia. ¿Cuál es la velocidad de B? Pues la velocidad de B, si esta cosa está girando sobre esta línea, vean, la velocidad de B no va a ser ninguna. Entonces, ese punto para nosotros va a ser referencia. Siempre pueden verlo así en este tipo de problemas. Si existe un punto fijo, evidentemente elijan el punto fijo como referencia, pero si no, es el centro del cuerpo rígido. Vean, la velocidad de B, partimos de ahí, más la velocidad de relativa. ¿Esto a qué viene? Pues es lo siguiente nada más. De F con respecto a B ya sabemos, o ya ustedes saben, que es velocidad de F menos velocidad de B. Yo simplemente despejé, pero ustedes se lo pueden aprender así. Velocidad que yo quiero de este lado del igual. Velocidad de referencia es la con la que voy a iniciar. Y velocidad relativa entre ambos. Ok. ¿Esto cómo se define? Velocidad de B ya sabemos que es 0. Y esto no es otra cosa más que omega vector, en este caso yo le llamé CA, producto cruz, un vector de referencia entre ambos puntos, es decir, FB. Y bien, ¿cómo calculamos esto? Pues omega resulta que ya lo calculamos. Vean, aquí está el vector. Entonces ya no lo voy a poner otra vez, simplemente lo expreso porque ya lo tengo. Pero el otro vector no lo tengo. Hay que ver en la figura cuál sería. Y vemos de nuevo la figura. En este caso ahora queremos un R de F con respecto a B. Y lo vamos a calcular viendo la figura. Voy a partir de B y quiero llegar a F. ¿Cuánto tengo que avanzar en X? Menos 175. En Y. En J no tengo que avanzar nada, vean, están sobre la misma altura. Más 0J. Y tengo que avanzar en positivo en Z. Más 100. Pues lo ponemos más 100 en K. En el eje Z.
Entonces copiamos este vector en nuestra libreta y tenemos que menos 175 en i más 0 en j y más 100 en k. Ahora les voy a mostrar cómo resolver este tipo de problemas utilizando la calculadora de una manera rápida para que el video no sea bastante largo. Entonces tengo mi calculadora Casio, como por ejemplo esta, que es muy común. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? La enciendo y simplemente cambio el modo. Me voy aquí, modo, y nos vamos en modo, déjenme ver, vector, que es el número 8. Presionamos 8 y de una vez nos pide, ¿quieres ingresar un vector? Yo le pongo que sí. Voy a ingresar el vector A. Le hago un 1 y me dice que de qué dimensión. Es de dimensión 3. Presiona el número 1 y nos dice que cuáles son sus componentes. En este caso mi vector A va a ser este. 7 menos 4 y 4. Y listo. Presiono AC. Parece que no pasó nada, pero sí se quedó guardado. Ahora presiono, vean, aquí también dice vector, arriba del número 5, vector. Entonces simplemente presiono Shift 5 y ahora vamos a poner la data de otro vector. Presionamos 2, vector B, 2, de dimensión 3, es decir, el número 1, y nuestro vector va a ser este, menos 175, 0 y 100. Ok, le damos en AC y ahora sí calculamos lo que tengamos que hacer. Shift 5, el vector A, producto cruz se pone con este símbolo simplemente. Shift 5, vector B, y le damos en igual. Y vean, calcula el producto cruz en automático, ya no tengo que calcularlo yo. Esto les puede ser muy útil en un examen o algo así por el estilo. Entonces simplemente colocamos el resultado y tenemos que es menos 400. Vamos a colocarlo más. Bueno, creo que sí queda bien aquí. Menos 400 en i, menos 1400 en j y menos 700 en k. Y todo esto está en milímetros, muy importante. Bueno, milímetros sobre segundo, perdón, porque es velocidad. En milímetros sobre segundo. Y ahora nos pide también calcular la aceleración. Pues muy sencillo, vamos a seguir el mismo procedimiento. Aceleración de f, ya sabemos que es una aceleración de un punto conocido, más, descomponemos de una vez ya esto. Tenemos por aquí aceleración angular, CA, producto cruz, FB, que son mis puntos de interés y de referencia, más omega cruz, paréntesis, omega otra vez, CA, cruz, el vector posición. F con respecto a B. Entonces, de aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que esta aceleración es 0. Sabemos algo muy importante, nos decían que omega es constante. Es constante. Es un dato muy interesante, ya que la derivada de una constante es 0. Y 0 por algo es 0. Ese término ya desaparece. Lo único que tenemos que calcular es este doble producto cruz. Pues simplemente lo calculamos. Lo hacemos en la calculadora, ya tenemos los vectores introducidos. Simplemente vamos a teclear. Entonces,
tecleamos Shift 5, nuestro vector A, por Shift 5, otra vez el vector A. Bueno, aquí faltó el paréntesis, muy importante. Shift 5, el vector B, paréntesis, e igual. Y vean, este es nuestro resultado. Simplemente lo copiamos aquí. Nos queda 8400 en I más 3300 en J menos 11400 en K. Todo esto porque no lo convertimos los milímetros a metros, pero es una simple conversión. Milímetros sobre segundo cuadrado. Y listo, vamos a comprobar nuestros resultados con el libro. Vamos a poner el libro por aquí y vemos nuestros resultados. Vean, en el 15.10 nos dice que en velocidad es menos 0.4, menos 1.4 y menos 0.7. En velocidad es menos 400, pero si lo convertimos a metros, quedaría menos 0.4, 1.4 y menos 0.7. Aquí está en metros, como pueden apreciar, es una simple conversión de milímetros a metros. Y ahora en aceleración tenemos 8.4, 3.3 y menos 11.4. 8.4, 3.3 y menos 11.4 milímetros. Pero el libro utiliza metros, simplemente hay que dividir entre 1000.